Bendito Dios, te damos gracias, Padre Santo, porque tú nos permites, Señor, en esta noche estudiar tu palabra. Gracias, Señor, de antemano por el mensaje que tú vas a transmitir a nuestros corazones. Te suplicamos, Señor, que tú tomes control de este tiempo y te pedimos también por nuestro pastor Nelson, que nos va a hacer favor de impartirnos esta clase. Permite, Señor, que sea tu voluntad manifiesta a través de este estudio y que nos lleve, Señor, a todos nosotros a ser discípulos que tengan visión, que tengan la misma convicción que tuviste tú, Señor, de que formáramos discípulos. Gracias, Padre, por todas tus bondades, por tu misericordia nueva cada día. Y dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Rosy. Gracias. Y gracias a cada uno de ustedes que van llegando. Hermana Enedina, bienvenida. Y pues vamos al material que tenemos para ver qué es lo que el Señor nos tiene para el día de hoy. Vamos a buscar el libro de Tercera de Juan. El libro de Tercera de Juan, vamos a comenzar leyendo un pasaje de la Biblia. Ahí en el versículo 7, es un solo capítulo, pero vamos a leer el versículo 7. Dice así: porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Aquí una de las cosas importantes, el texto nos enseña varias cosas, pero yo quiero hacer el énfasis en la causa o el motivo de haber salido a servir al Señor. Dice claramente ahí, porque en el 7, porque ellos salieron por amor del nombre de él. La vez pasada hablamos acerca de las credenciales de los misioneros y hoy vamos a repetirlo nuevamente para afianzarlo, pero quiero enfatizar la motivación principal, no solo las credenciales, sino la motivación verdadera de un misionero: salir por amor del nombre de Dios. Eso es la verdadera motivación de un misionero: salir porque amamos al Señor, porque nuestra agenda es una, pero la agenda del Señor es otra, y hemos decidido aceptar la agenda del Señor. Como el Señor Jesucristo dijo: no que se haga mi voluntad, sino la tuya. Y muchos misioneros hemos salido haciendo a un lado nuestra agenda y diciéndole al Señor: Padre, heme aquí, envíame a mí. Y que esa motivación para salir sea el amor al Señor. Bien, entonces vamos a compartir pantalla para ver la presentación. Ok, por acá estamos. Muy bien. Entonces, esta es la sesión 5, ¿sí se ve? Sí, ok. Entonces, la sesión 5, vamos a ver el tema discípulos del apóstol Juan. Vamos a ver quiénes, saber el nombre de algunos, sobre todo la información bíblica, esa es la que nos interesa en este tema, y después vamos a ver los discípulos de Juan, pero desde el punto de vista de la historia que nos han narrado los historiadores después del tiempo de la etapa de los apóstoles. Vamos a comenzar acá y vamos a considerar la información que prácticamente ahí donde tenemos toda la información en el libro de Tercera de Juan. Es ahí donde vamos a ver la gran actividad que hay de parte de los discípulos del apóstol Juan. Y vamos a ver algunas consideraciones de este libro. El libro tiene apenas 15 versículos, pero este libro es muy, muy profundo. Tiene una información increíble, un contexto hermosísimo. Y podemos ver en este libro el trabajo del apóstol Juan.
Y justamente eso es lo que vamos a analizar. Vamos a tratar de ver un panorama general del libro de Tercera de Juan y ubicar muy bien qué es lo que está sucediendo. Quiero describirles antes de ver esto, quiero mostrarles más o menos la zona donde estaba Juan. Recordemos que Juan inicialmente estaba por aquí donde va el cursor, allá está Jerusalén, acá, y allí es donde estaba la primera iglesia que se fundó con todos los apóstoles y todo eso. Pero una vez los romanos destruyeron Jerusalén, entonces se hizo la dispersión y Juan se vino aquí a Éfeso. Ustedes pueden ver a Éfeso acá, casi el centro del mapa. Por ahí está Creta por acá, pero aquí para allá está Éfeso. Sí se ve el cursor, ¿verdad? Ok. Entonces ubiquen Éfeso. Este es Éfeso y justamente allí en esa parte del mapa es donde estamos ubicados ahorita. Juan está trabajando aquí en la ciudad de Éfeso. Hablábamos la vez pasada de las cualidades o las características de esta ciudad. Es una ciudad que está muy próxima a la playa, al mar, y por eso es importante la parte negocios, todo lo que era negocio, pues Éfeso era algo importante. No solo Hermano, eso, sino... don Sí, hermano. Reinaldo, perdón, eso actualmente Perdón, hermano, así dime. es Turquía. Es, ¿qué dice? Sí, exacto. Ahora es Turquía, sí, Sí. exacto. Sí, Okay. gracias, hermanito, porque eso es justamente la zona aquí es Turquía. Entonces, en los tiempos de los apóstoles y de lo que estamos hablando ahorita, ya recordemos que Juan fue uno de los últimos apóstoles en morir y él se centra en este lugar, Éfeso. Entonces decíamos que Éfeso era la capital de toda esta zona, toda, incluyendo Asia, Frigia, Licia, el reino de Antíoco, Iconio, Listra, Antioquía de Pisidia, esa zona, Galacia, toda esta zona estaba prácticamente centrada en la ciudad de Éfeso. Éfeso era una ciudad donde las cosas más importantes llegaban aquí a Éfeso, y si en Éfeso funcionaba muy bien, entonces eso se distribuía y se regaba por todas partes. Satanás sabía muy bien esto, porque Satanás tomó la iglesia de Éfeso, la ciudad de Éfeso, y convirtió la ciudad de Éfeso en un centro de adoración de toda la zona esa. Y desde allí la idolatría se exportaba a todas las regiones del alrededor. Entonces, recordemos Diana de los Efesios, ahí estaba el templo de Diana, ahí estaban los templecillos que se vendían, ahí la parte demoníaca era muy, muy fuerte. También el libro de Hechos nos habla de la conversión de brujos en esa ciudad. En fin, el trabajo del apóstol Pablo y sus discípulos fue tan grande que le robaron prácticamente espacios en la ciudad de Éfeso al enemigo, lo desplazaron literalmente, y después desde Éfeso se estaba predicando el evangelio para toda la zona, porque eso sí, el trabajo que hicieron fue pero intenso. Ustedes pueden leer el libro de Éfeso. Es un libro que no hay reprensiones para los destinatarios, más bien hay consejos que deben de seguir para resistir contra las acechanzas del diablo. En este libro encontramos que Pablo les recomienda a los de Éfeso que se vistan la armadura de Dios y les dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque la batalla en Éfeso era de las batallas más fuertes que se tenía para poder predicar el evangelio. Literalmente, demonios por todos lados, idolatría por todos lados, y la conversión de estas personas era
impresionante. Imagínense cuando se convertían los brujos y dice que trajeron todas todos los libros que usaban de magia y todo eso, y ahí los quemaron. Entonces, Éfeso es un lugar muy, muy clave, y el Señor tomó esa zona por medio de sus siervos y la predicación del evangelio. Para este tiempo, la iglesia de Éfeso se había convertido ya en un bastión o una iglesia que Dios estaba usando grandemente. Entonces ya vamos a regresar nuevamente al mapa. Solamente quería mostrarles dónde estaba el apóstol Juan y dónde estaba él pues ministrando. Así que en el libro, en el capítulo 1, que un capítulo tiene nada más, en el versículo 1 dice: el anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Entonces, en toda la carta no dice que el apóstol Juan la haya escrito, pero el estilo de la escritura, la forma en que habla y el tema que desarrolla, todo es prácticamente atribuida. Todos los comentaristas le atribuyen a que el anciano de quien habla es el apóstol Juan. Y recordemos que al apóstol no le gustaba decir su nombre en donde él escribía. Sus escritos, como en los evangelios, ya vimos que él se decía a sí mismo el otro discípulo o el discípulo amado. No daba su nombre directamente, pero sí, de él es el que estamos hablando. Y también habla que, digamos, el contexto de esta carta es que Juan, estando ahí en Éfeso, él comenzó a formar discípulos, a formar personas. Vamos a decir en los términos de hoy, vamos a decir que él tenía un instituto, tenía un centro de formación de líderes, de pastores, de misioneros. Entonces Juan los preparaba y les daba la visión que Dios le había dado a él. Y les decía: ok, miren, la visión que tenemos es ganar toda Asia Menor para Cristo. Y eso es lo que vamos a hacer, y los preparaba y les daba la carga, la visión desde el inicio, porque esta es una cosa importante. La visión no se toma allá al final, sino desde el inicio de la formación. Hacemos discípulos con una visión, con una mira específica. Ok, vamos a trabajar y vamos a hacer esto. Y eso era lo bonito de Juan, que él sabía hacia dónde iba, y esa es una característica de los líderes. Una persona que sabe a dónde va, la gente lo sigue. A veces, aun cuando donde vaya sea algo malo, la gente lo sigue, porque siendo líder arrastra gente. Y esa es una de las características. Alguien que sabe qué es lo que está haciendo y a dónde va, la gente se le pega y van hacia adelante. Entonces era una de las características que tenía Jesús. Jesús, él sabía muy bien y hacia dónde iba, de dónde venía y quién era él. De manera que el Señor Jesucristo hablaba con autoridad, y eso es lo que decía la gente, ¿no? Es que él habla con autoridad, dice, y eso les impactaba a todos. Así que Juan estaba formando discípulos allí. Una vez formados los discípulos, ya vimos cómo les ministraba, les enseñó la importancia de estar en la palabra, les enseñó la importancia del amor, les enseñó la importancia de dar fruto, y les enseñó la importancia de tener una visión hacia dónde iban estos discípulos. Una vez formados, teológicamente hablando, digámoslo así, y una vez teniendo la visión, entonces ya estaban listos. Y Juan lo que hacía es que tenía un proceso para enviar a estos misioneros, y les decía: ok, te vas a ir por esta ruta y vas a llegar a esta iglesia primero y luego a otra iglesia, y así los mandaba de iglesia en iglesia predicando un mensaje, el mensaje que Dios les daba. Y recuerden que en aquel entonces no había Nuevo Testamento, nada más el Antiguo. Y Dios usaba a estos predicadores itinerantes, a estos evangelistas, a estos misioneros. Dios los usaba y les daba sabiduría, y predicaban mensajes apropiados, centrados en la palabra. Y muchos de estos hermanos fueron usados por Dios para predicar el evangelio
en aquel entonces, cuando todavía el canon bíblico no estaba hecho, y ahí lo tenemos ya a estas personas predicando el evangelio. Había oposición, sí, claro, había oposición, y justamente el apóstol Juan nos habla en Tercera de Juan del tipo de oposición que tenían estas personas, porque cuando ellos querían ir, les resistían, y nos dice la actitud con que salían todos los que eran enviados de parte de Juan. Dice que el texto que leímos, que habían salido por amor del nombre de Dios, por amor del nombre de él. Y esto es hermoso. Recordemos que esta carta fue escrita de parte de Juan para Gayo. Gayo era un punto apenas de todos los que tenían que visitar estos misioneros. Pero lo interesante de esta carta, ahí en el versículo 10 nos describe la oposición que había para que estos misioneros llegaran a predicar a las iglesias. Vean, vamos a leer el versículo 10. Dice: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, o sea, a los misioneros. Algunos lugares no eran recibidos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Estamos hablando de un personaje que era en aquel entonces totalmente opuesto a la obra que el Señor estaba haciendo. Ahí en el versículo 9 dice: yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces, todos estos misioneros no siempre eran bien recibidos en las iglesias. Y todos estos misioneros que salían, a veces iban unos un año, otros a otro año, pero el apóstol Juan, como tenía la visión de administrar esa zona, estaba enviando constantemente estos misioneros para que fueran a predicar el evangelio. Y esa era la zona de él. Es importante lo que se logró hacer en aquella zona. Ya vamos a ver un poco más adelante las iglesias que se levantaron y cómo se establecían en aquel entonces el trabajo pastoral, cómo se realizaba para levantar estas iglesias. Entonces, tenemos que había oposición, no era fácil hacer aquella obra, pero ellos aquí nos demuestran cómo se sostenían los misioneros en aquel entonces. Los misioneros salían de la iglesia, enviados por Juan y el equipo de líderes de la iglesia, y comenzaban a hacer su ruta. Iban a una iglesia, luego otra iglesia, y cuando llegaban a esa iglesia, ya vamos a ver más adelante, ellos eran recibidos por esa iglesia. Y esa iglesia les daba todo lo que necesitaban en su lugar. Y luego les proveían de todo lo necesario para ir al siguiente punto. Cuando llegaban al siguiente punto, allí eran bien recibidos otra vez y les daban todo lo necesario y les financiaban el viaje para llegar hasta a la siguiente iglesia. Y así iban de iglesia en iglesia recibiendo el sostenimiento de los mismos hermanos. Pero ellos no recibían sostenimiento de otra persona. Eso es lo que leímos en el 7. Dice el 7, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. O sea, ellos no se quedaban en casa de los gentiles, ni recibían ofrenda de los gentiles, sino que concentrados solamente en aquellos que eran miembros de la iglesia, que habían nacido espiritualmente. Así que tenemos esta obra muy importante que estaba haciendo Juan. Los enviaba y una vez terminaban su viaje, regresaban otra vez a la iglesia y ofrecían su reporte de cómo les había ido y decían, no, pues en tal iglesia me fue así y llegamos a otra iglesia y no nos recibieron y llegamos donde Diótrefes está apoderado de la iglesia y no permite que la verdad sea predicada, ¿verdad? Expulsó a Gayo y a Gayo le ha ido muy mal en esa iglesia, pero de todas maneras Gayo nos recibe a nosotros y él nos permite pues predicar el evangelio en aquel lugar, aunque en la iglesia de Diótrefes no hemos podido llegar. Y así daban el reporte. Vamos a ver qué es lo que dice Juan acerca de estos reportes. Allí en el versículo 3 dice, pues mucho me regocijé
cuando vinieron los hermanos, o sea, los misioneros, cuando regresaron y dieron su reporte. Dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio, el testimonio es el reporte, de tu verdad, o sea, la verdad de Gallo, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Entonces, estos misioneros llegaron a la iglesia y dieron el reporte a la iglesia, dieron el testimonio a la iglesia de cómo les había ido en diferentes lugares y cómo Dios les había usado. Y así es como el apóstol Juan se enteraba de cómo andaba la temperatura espiritual de toda aquella zona, que era la visión que él tenía. Entonces, ese es el contexto de la carta de tercera de Juan. Y en medio de esto vamos a ver algunos elementos que son importantes. Entonces, el centro de formación de líderes era la iglesia donde él estaba, o como un seminario allí en Éfeso. También Juan nos dice, no dice dónde estaba, bíblicamente hablando, él no dice estoy en Éfeso, no lo dice, no lo menciona. Y escribió esta tercera de Juan, pero no nos da detalles de dónde está. Pero Irineo, que es un historiador, ahí está la cita donde se pueden tener esta información, él afirma que Juan estuvo en Éfeso hasta el reinado de Trajano, hasta el 117. Entonces, imagínense, Juan todavía estaba vivo allí en el año 117 después de Cristo, o sea, es de los discípulos que mucho duraron en esa zona. Y esta información entonces que nos dan, si esta es cierta, entonces el apóstol Juan era aquel que estaba enviando a los misioneros y estaba pastoreando la iglesia más influyente en aquel momento. Porque en aquel entonces se tenían 3 iglesias, vamos a ver después esto, habían 3 iglesias que Dios había usado para las misiones y que Dios había usado para predicar el evangelio. Estas iglesias no fueron usadas simultáneamente, aunque algunas trabajaron simultáneamente, pero el énfasis de las iglesias no fue como todos en una forma general y simultánea. Primero fue la iglesia de Jerusalén. Ya hemos hablado acerca de la iglesia de Jerusalén, donde todos los apóstoles estaban ahí. De hecho, a causa de la muerte de Esteban, muchos se fueron de allí. Sin embargo, dice la Biblia que en capítulo 8 de Hechos, que dice que los apóstoles no se fueron de Jerusalén. Ellos se quedaron ahí, pero muchos salieron, inclusive un diácono que es Felipe, y ya sabemos la obra que él fue a hacer allá a Samaria. Entonces, la iglesia de Jerusalén comenzó con persecución y terminó con destrucción. Una vez destruida la iglesia de Jerusalén, Dios comienza a trabajar mientras se sigue trabajando en Éfeso y fortaleciendo Éfeso. Éfeso todavía no es muy fuerte, pero ahí está, ya se está predicando el evangelio. Dios usa la iglesia de Antioquía y la usó desde el punto de vista de tener una iglesia que vio más allá de las paredes del templo, una iglesia que fue más allá de las necesidades que tenía su presupuesto personal, su terreno donde iban a estar, más allá de su personal, más allá de los programas que esta iglesia podía haber tenido. Así que esta iglesia de Antioquía se describe como una iglesia misionera por excelencia. De Jerusalén, los misioneros salían casi obligados, porque tal parece como que la iglesia de Jerusalén, como que la gente no quería salir. Y a través de persecución comenzaron a salir de Jerusalén. Y los discípulos, pues ahí centrados. Sin embargo, la iglesia de Antioquía fue una iglesia que organizaron la obra misionera. Y dice que el Espíritu Santo les habló y les dijo apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra del ministerio. Y una y otra vez los enviaron para ir a predicar el evangelio a los gentiles. Una obra preciosa la que hizo esta iglesia, dando de lo mejor de sus líderes. A veces
las iglesias, lo mejorcito que tienen, no lo quieren sacar. Y ahí dicen, no, 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 es que este es nuestro pastor y no queremos que se vaya y aquí lo tenemos, etcétera, etcétera. Y mandamos ahí a otros que van saliendo, a esos los mandamos. Pero la iglesia de Antioquía mandó lo mejor a Bernabé y a Saulo. De lo mejorcito que tenían, lo enviaron a la obra misionera. Y eso fue una cosa impresionante porque Dios usó a estos líderes de una manera tal que en poco tiempo las iglesias se fueron estableciendo y discípulos se iban formando en muchos lugares. Sin embargo, llegó los años en que ya no se menciona nada de la iglesia de Antioquía, ya no se dice mayor cosa, y Dios comienza a trabajar con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, hemos comentado ya un poco de la ciudad, ahora hablemos acerca de la iglesia misma, fundada por el mismo Juan y por el mismo Pablo y sus discípulos, iniciando en sus viajes misioneros el trabajo. En el primer viaje misionero, el segundo viaje misionero, él quiso ir, pero el Espíritu Santo se lo impidió. No era el momento para predicar en Éfeso. Tal vez el Señor no tenía preparado todavía y le dijo a Pablo, no, mejor vete a Europa a predicar allá. Completa su viaje misionero, llega un ratito nada más y luego se regresa. Solamente establece líderes allí. Ahí dejó dejó a Aquila y a Priscila en ese lugar. De hecho, Timoteo también lo deja en ese lugar y quedan buenos líderes. Y él tiene que irse para Jerusalén porque había hecho un voto para estar en Jerusalén. Entonces, la iglesia se queda con un excelente liderazgo. Ahí está Timoteo, a Priscila y Aquila. Ahí se encontraron a Apolos, tremendo predicador, que lo encaminan. También hay otros que también estaban por ahí y se los encuentran y los orientan enseñándoles la doctrina correcta. Apolos era un discípulo de Juan el Bautista y andaba predicando el mensaje de Juan todavía, cuando el Señor Jesucristo hasta no solo había venido, sino había muerto y todo, pero ellos no sabían que ya había venido Jesús, ni que el Espíritu Santo ya estaba ahí. Entonces, si Apolos era un tremendo predicador, imagínense ustedes, ya con el Espíritu Santo de Dios en su corazón, haber hecho maravillas. Y ahí estuvo un tiempo, luego se va para Corinto, pero ahí se queda Timoteo, Priscila, Aquila y otros líderes trabajando en la iglesia de Éfeso. Pablo se tiene que ir, pero en su tercer viaje misionero, Pablo se centra su trabajo principal. Ahora sí, el Espíritu Santo le abre las puertas para trabajar ahí en Éfeso. En el segundo se lo impide, pero en el tercero prácticamente que le abre el camino y ahí es donde se establece las bases de la iglesia en Éfeso. Se levanta una iglesia muy bonita, bien fundamentada por buenos líderes y aquella iglesia comenzó a crecer, a crecer, a crecer. Una iglesia que estableció bases, no solo bíblicas, sino una base ministerial, una base filosófica, una base de poder, porque ellos tuvieron que vencer a los demonios y todo eso que se daba en la zona. Una iglesia que fue una iglesia victoriosa, tremendamente victoriosa, y ha tenido buenos líderes, y ahora está allí el apóstol Juan. Es así como se va desarrollando esta iglesia y en el momento que estamos hablando de los discípulos de Juan es justamente la iglesia de Éfeso la que está en boga y el Señor está usando tremendamente. Entonces ya vimos dónde estaba, luego vamos a regresar al mapa, vamos a continuar con la cuarta característica de los discípulos de Juan. Eran enviados por el anciano, ya lo hemos comentado, allí en el versículo 3, se ve donde él recibe el informe, pero no solo recibe informe, sino que también son enviados por él. Y ellos salían como misioneros por amor del nombre de Dios. Aquí es una cualidad importantísima. Cualquier misionero que tenga una motivación diferente a esto, tiene una motivación equivocada. A veces nosotros decimos, pues, yo tengo carga por tal país, pero la carga que estos tenían, y esa es la visión y está correcto,
pero la carga que ellos tenían no era por un país específico, sino era por una zona, toda Asia Menor. Y eso es clave. Yo siempre dije, bueno, yo oía que los misioneros que salían decían, no, el Señor ha puesto en mi corazón tal país y tal país. Y yo decía, pues, ¿cómo le hacemos? Porque yo quería salir de misionero, pero Dios no me ponía carga por un país. Yo decía, Señor, será Francia, será un país aquí en Latinoamérica, o será un país árabe, ¿a dónde nos vas a enviar? Y yo oraba mucho y pedía al Señor que me pusiera un país, un país específico para ir a predicar, pero nunca me puso un país porque Él me iba a poner a trabajar con muchos países. O sea, no era un país específico, sino que el Señor me estaba trabajando en mi mente, en mi corazón, para trabajar con muchos países, con varios países. Y hasta después que lo entendí, digo, ay, Señor, ya gracias, ya entendí cómo es esto. Y eso es importante. Si no tienes carga por un país, no te preocupes, siempre que estés en las manos de Dios, Él te va a saber guiar hacia dónde vamos a ir. Pero lo importante es salir por amor del nombre de Dios. No porque quieras viajar, no porque en ese lugar tienes unos amigos, o no porque el misionero, a algunos les va bien económicamente. Ninguna otra motivación es correcta, sino el amor que tenemos por nuestro Señor. Porque esa motivación es la que nos va a permitir salir y esa es la que nos permite permanecer en donde estamos. Porque las dificultades vienen y en cualquier lugar que vayamos va a haber oposición, va a haber problemas, pero si salimos con la motivación correcta, vamos a permanecer con la motivación correcta. Si no, hay muchos misioneros que se regresan rápido porque su motivación no fue la más indicada. Así que ellos iban a cumplir una misión y la misión que tenían era la visión que Dios les había dado por medio de Juan el apóstol. Y eso es lo que es importante. ¿Cuál es nuestra visión? ¿A qué vamos cuando salimos de misioneros? ¿Qué es lo que voy a hacer allá? No podemos decir, no, voy para allá y no sé qué es lo que voy a hacer. Ya Dios te da una visión específica. Y muchos de ellos salían nada más con cartas de recomendaciones. Justamente la tercera de Juan es una carta de recomendación de Juan para Gayo, recomendando a Demetrio. Eso es lo que estaba pasando. Demetrio era el discípulo de Juan que había llegado a predicar allí al lugar donde estaba Gayo, y la carta era para Gayo, y esta carta le presenta las credenciales que Demetrio tenía, y después de leer la carta, obviamente le dice Juan a Demetrio, ok, hermano, vente, tú eres enviado por mi amigo Juan, y yo te voy a atender y te voy a dar todo el apoyo que necesitas para desarrollar la obra. Había un pequeño grupo que se estaba desarrollando de la gente que había sido expulsada de la iglesia donde estaba Diótrefes, y a ese grupo Dios lo llevó a Demetrio y ya esa palabra de ánimo que necesitaban llegó, pero como agua de mayo para ellos. Así que Demetrio, que tenía estas credenciales, llega y es aceptado y hizo una gran obra el Señor a través de él. Entonces, ¿a qué es lo que iban ellos? Predicando la palabra de Dios a las iglesias. Obviamente, Diótrefes no quería que los misioneros llegaran a predicar porque como a él le gustaba tener el primer lugar entre todas las iglesias, no dice la Biblia que él era el pastor, ni que era diácono, ni nada. Lo que dice es que le gustaba tener el primer lugar. Lo que da a entender que él era el que mandaba. De hecho, si alguien hacía algo que a él no le gustaba, como es el atender a los misioneros, él los expulsaba de la iglesia, porque él tenía la autoridad para poder hacerlo. Si no era el pastor, él mandaba al pastor. Y no sé si era el dueño de la casa donde se congregaba la iglesia, no sabemos, pero a él le gustaba tener el primer lugar. Y como tenía el primer lugar, prácticamente él manejaba todo. Ahora, lo interesante de esto es que estamos hablando de una iglesia donde los discípulos todavía estaban, los apóstoles todavía estaban vivos y podían ver la obra del Señor. Pero aún en aquel entonces, a veces pensamos nosotros que las iglesias de aquel entonces todas eran espirituales y bonitas y todo. No, no es cierto.
Aquí tenemos una cuyo líder era un hombre que no era creyente. Ahí en el versículo 11 dice, amado, no imites lo malo, o sea, lo que está haciendo Diótrefes, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y en el contexto estamos hablando de Diótrefes, o sea, Diótrefes no era un creyente y era el que dirigía la iglesia. Se dan cuenta cómo en aquel entonces, aun cuando todavía uno de los discípulos del Señor ahí estaba listo para comunicarse con ellos, ahí estaban ellos, pero no todas las iglesias eran espirituales. Aquí tenemos una iglesia dirigida por el mismo diablo, digámoslo así, porque era un inconverso quien estaba guiando la iglesia. Sin embargo, dentro de la iglesia había gente honesta, sincera, y preferían mejor salirse de la iglesia o ser expulsados de la iglesia y antes de poderle decir sí a lo que Diótrefes estaba haciendo en ese lugar. Entonces, ya vemos que cómo eran recibidos los misioneros por las iglesias. El apóstol Juan, en Tercera de Juan, nos dice cuál era la responsabilidad de la iglesia y de esta manera eran sostenidos los misioneros en aquel entonces. De aquí sacamos el principio que toda iglesia que es ministrada o que se le enseña la palabra de Dios es la misma iglesia que debería de ser la responsable de sostener a sus líderes espirituales o a su pastor, porque estos misioneros salían y llegaban a este lugar y la iglesia de ese lugar era la que debería de darles todo lo necesario. Por ejemplo, ahí en el versículo 5 dice que se les prestaba servicio. Vamos a leer el versículo 5. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. ¿Por qué desconocidos? Porque no todos los que enviaba el apóstol Juan los conocía Gayo. Pero si llevaban una cartita del apóstol, con esa cartita era suficiente para que los recibiera, como el caso de Demetrio. En este caso, Gayo no conocía a Demetrio, por eso fue necesario una carta de recomendación donde da las credenciales de Demetrio. Y así, una vez reconocida de dónde venía la persona, entonces las iglesias los recibían. ¿Y qué estaba la iglesia? ¿Cuál era la responsabilidad de la iglesia con los misioneros? Bueno, ahí está en el versículo 5, prestaba servicio. ¿Qué significa prestar servicio? Bueno, que lo hospedaba, le daba de comer, le daba todo lo que requería, le daba transporte, le daba la comunicación, todo lo que el misionero necesitaba para desarrollar su ministerio. La iglesia que lo recibía era la que era la responsable de proveerle de todo eso al misionero. Y esa era una norma, algo quizás no escrito, no hablado, pero ya todo el mundo sabía que era un gran privilegio recibir a los misioneros en su iglesia, porque eran enviados de Dios, hombres que salieron por amor de Dios, hombres que habían sido capacitados allí por el mismo Juan, el apóstol Juan. Obviamente aquellos hermanos llevaban palabra de Dios impresionante y todas las iglesias quisieran tenerlos y les proveían de todo. También en el versículo 6 vemos que los encaminaba. Dice así, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y hará bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios para que continúen su viaje. O sea, encaminarlo quiere decir proveerle de todo lo que necesita para llevarlos al siguiente punto, para que continúen su viaje. O sea, el misionero decía, ok, ya terminé yo aquí, ahora voy para tal ciudad. Ok, entonces la iglesia de donde estaba le recogía una ofrenda, le daban comida, a lo mejor le daban, mira, cuando llegues allá, busca a este hermano, él te va a recibir. O busca esta iglesia, el pastor de ahí se llama tal, allí vas a ir y allí ellos te van a recibir. Y le proveían de todo para lo que necesitaba en el camino, o sea, para que nada le hiciera falta. Y en el versículo 8 dice que lo acogían. Acogerlo, en el versículo 8 dice, nosotros pues debemos acoger
a tales personas para que cooperemos con la verdad. Entonces, si ordenamos estos tres elementos que aparecen ahí en orden, versículos 5, 6 y 8, diría que primeramente los acogía. O sea, no importa dónde iba a llegar, lo esperaban ahí, quizás a la entrada del camino que llegaba a la ciudad, ya estaban los hermanos esperándolo. Y cuando lo veían ahí de lejos, decían, ah, ya viene el misionero, y lo iban a recoger al misionero y lo llevaban a su casa, y ya él presentaba sus credenciales, las cartas que llevaba de la iglesia anterior y el plan que tenía y cómo están ustedes y bueno, en qué les puedo servir, a dónde voy a predicar, etcétera. Y aquello era una fiesta porque el misionero había llegado. Tampoco es que llegaban a cada rato los misioneros, pero cuando llegaban era una fiesta. Entonces lo acogían, lo recibían y con abrazos, con obsequios quizás, y ya le asignaban una habitación y dice, ok, aquí te vas a quedar tú. Y mira, te recibimos con frutita, con dulcitos, hay chocolates, hay de todo que le ofrecían al misionero. Y mira, una camita, mandamos a poner un nuevo colchón para ti y hasta tenemos aquí un jacuzzi y una alberca para que te bañes y que te desarrolle todo lo necesario. Y vean qué interesante, Dios proveía para todos aquellos que recibían a los misioneros. Dios, ¿sabe qué hacía con los que recibían a los misioneros? Dios los enriquecía. Dios les proveía dinero, les proveía una buena casa, les proveía de todo lo necesario. Es más, hasta les daba salud para que no enfermaran al misionero y que el misionero pudiera hacer bien su labor. Vamos a leer el versículo 2. Dice ahí en el versículo 2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Ok, vean, Gallo es el que recibía a los misioneros y le está diciendo el apóstol Juan, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, prosperado en sabiduría, prosperado en dinero, prosperado en su trabajo, en su casa, prosperado en todas las cosas que se les puedan ocurrir. Estamos hablando de que esta palabra prosperado implica no una mejoría significativa, o sea, más o menos ahí va mejor. No, estamos hablando que esto es un mejoramiento exponencial. O sea, algo que la persona sorprendentemente Dios le provee económicamente. Por eso decía, los enriquece a los que reciben a los misioneros. Los enriquece y luego les dice, y que tenga salud. Porque imagínense, el misionero llega allí y los hospedadores tienen COVID. No, ya enfermaron al misionero y el misionero el tiempo de trabajo lo va a pasar en la cama. Y no, por eso dice, y que tenga salud. O sea, Dios va a bendecir con salud a aquellas personas que reciben a los siervos de Dios. ¿Para qué? Para que no se enfermen, para que no sean estorbo de la obra. Claro, el enemigo quiere que estén bien enfermos todos los de la casa, pero Dios limita la obra del enemigo en esas familias para que todos allí sean personas sanas y que sea de mucha bendición. Dios va adelante proveyendo todo lo que necesita un misionero y en este caso necesita una habitación, una cama, agua, comida, amistad, aprecio, cariño, y todo eso el Señor se lo proveía a través de estos hermanos que lo recibían. Entonces, el primer punto era la recepción, acogerlos. Luego, prestarles servicio, proveerles todo lo que necesitaban mientras su estancia se desarrollaba, la predicación que iban a dar, etcétera. Entonces, si lo veían tosiendo un poquitito al misionero, no, ya le preparaban una miel especial ahí, tómate esta miel porque te va a ayudar para tu garganta. Y cualquier cosa, mira, tomaste esta limonada, te va a servir. Y lo veía un poco flaquito, no, pues tráiganle buena comida al misionero y le vamos a proveer, que quiere decir que le prestaban servicio, le proveían de todo lo que ellos necesitaban. Eso es el sostenimiento misionero de aquel entonces. No es que Juan les daba un cheque y les decía, ok, aquí está este cheque, cuando regreses, te voy a dar el otro cheque, mientras tanto yo voy a sostener aquí a tu familia o algo así, sino ellos salían para predicar y esperaban recibir en el camino el sostenimiento
para desarrollar la obra que estaban haciendo. Y cada iglesia que era administrada era la responsable de sostenerlo. No, no digo que era la obligación, más bien digo, es el privilegio de esa iglesia de poder hacer esta obra. Pero vean qué interesante hasta qué punto había Juan preparado a sus discípulos, que les había dicho, ustedes vayan por fe, porque no es que, mira, aquí está una cuenta en el banco y aquí donde tengas hambre, ahí te metes a un restaurante, pagas con esta tarjeta y ahí este dinero te va a alcanzar para todo. Eso ya no es viajar por fe, porque ya es por vista, ya es por tarjeta, por decirlo así. Pero ellos decían, no, vamos a ir, pero solo vamos a recibir de los cristianos, de los gentiles no vamos a recibir nada. Eso significa que, imagínense que llegan a una ciudad, pero ahí vive un tío del misionero. Ah, entonces me voy a ir donde mi tío y ahí mi tío me va a cuidar, pero lo que pasa es que mi tío no es cristiano. Ah, entonces mejor no. Vamos a ir donde un miembro de la iglesia, pero vamos a visitar al tío para predicarle el evangelio, pero no para quedarnos ahí. Entonces ellos no recibían nada para financiar su ministerio de los gentiles, sino que era el privilegio de los cristianos. Y eso debe de ser, los misioneros deben de ser sostenidos por las iglesias, porque es el privilegio de las iglesias el poder hacerlo. Y lo último que hacían era encaminar. Encaminar para nosotros significa llevar a la persona a la puerta de la casa, o a lo mejor a la esquina, o a lo mejor decirle, mira, a donde agarre el carro, quizás, donde se sube el carro, hasta ahí lo encaminamos, y decimos adiós, 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 y ya. Pero no muy lejos. Pero aquí encaminar significaba, a veces iban a un grupo de la iglesia, iban a encaminar a Pablo y lo iban a dejar al puerto. Y hasta que se subía al barco lo despedían y dice que la Biblia que ahí se arrodillaron, oraron por Pablo y lloraron. Lloraron porque pensaban que ya no lo iban a volver a ver y así fue realmente lo que había pasado. Y justamente eran estos hermanos de Éfeso, ¿verdad? Que mandó el Señor llamar a los de Éfeso a un lugar porque ya no pudo pasar por la ciudad y lo encaminaron ahí al puerto, ahí se subió al barco y le decían adiós, Pablo, adiós, adiós, y ya se regresaron todos. O sea, encaminarlo no era un par de metros, sino que era la responsabilidad de llevarlo hasta donde se podía y de ahí para allá ya prácticamente se le financiaba si lo mandaban en barco, pues la iglesia le pagaba el boleto. Si se iban a cualquier lugar que fueran, los miembros de la iglesia tenían el privilegio de sostener su ministerio. De hecho, había llegado a ser tan importante el ministerio que Pablo les decía a los hermanos, miren, yo voy a estar con ustedes para el invierno y voy a pasar el invierno con ustedes, pero el invierno son muchos meses, varios, por lo menos 3 meses, 4 meses, y él les daba el privilegio de que lo hospedaran. Y luego les decía, y luego me encaminan para ir a España. Me encaminan, ¿qué quiere decir? Financíenme el viaje para ir a España. Ahora podría parecer un atrevimiento decir eso. Ir a una iglesia y decirle, bueno, ya vine aquí, ahora provéanme de todo. Bueno, ¿y qué le pasa? ¿Verdad? Y luego me van a pagar para ir a otro lugar. No se maneja así. Ahora hay otras maneras de hacerlo, pero es importante ver el modelo bíblico, el modelo que usaba Juan para hacer el ministerio. Entonces es interesante ver todos estos detalles de cómo Juan había organizado su ministerio para poder cumplir la visión que Dios le había dado de predicar el evangelio en todas las áreas de la Asia Menor. Y uno de sus discípulos era Demetrio. Hablábamos la vez pasada de las credenciales. Decían aquí que primero debe de tener buen testimonio de la iglesia, debe de tener buen testimonio de Dios mismo por medio de la verdad y también buen testimonio de los líderes. En otras palabras, debe de estar respaldado, en primer lugar, por la iglesia, respaldado por el Espíritu Santo y respaldado por los mismos líderes de la congregación, que son ellos los que proponen, lo promueven y financian su inicio ministerial para que vayan adelante. Todo un trabajo, toda una plataforma misionera que tenía el apóstol Juan. Y eso es
es parte de la visión. La visión no es solamente decir, mira, esto es lo que quiero hacer, pero tienes el qué quieres hacerlo, pero necesitas pensar en el cómo hacerlo y enseñarles a sus discípulos, ok, mire, así es como la vamos a hacer y vamos a alcanzar la visión. Enseñar a formar a tu discípulo, a darle visión al discípulo y enséñale cómo se va a hacer, porque eso es lo que Juan hacía. Les decía qué van a hacer y cómo lo van a hacer. Y esto es impresionante porque todo esto era guiado por el Espíritu Santo. Todo no era ingenio humano, sino el Espíritu Santo estaba a través de todas estas formas de hacer la obra y los tiempos obviamente cambian. Las dinámicas ahora son diferentes, pero en aquel entonces es así como se hacía la obra misionera. Y entonces ellos, no importa las dificultades, obviamente Dios los respaldaba y iban hacia adelante. En este caso, los discípulos de Juan estaban enseñados de que no todo era bonito, iban a haber lugares donde las cosas se iban a poner feas. De hecho, el mismo Pablo, yo creo que ellos conocían la obra de Pablo, donde lo apedreaban, lo golpeaban, y dice la Biblia que en una ocasión lo dejaron como muerto. Yo más bien pienso que estaba muerto y el Señor lo volvió a levantar. Y fue para continuar su obra que el Señor le había dado. Bien, entonces veamos los lugares donde Dios estaba. Veamos las iglesias. Aquí está la iglesia de Éfeso, ya ustedes saben. La iglesia de la Odisea, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de Sardis, la iglesia de Tiatira, la iglesia de Pérgamo. Aquí están las 7 iglesias que Dios le pide a Juan que les mande carta a los pastores de esa zona. Y justamente, ¿por qué a Juan? Porque Juan era el que había levantado todas estas iglesias, había trabajado por medio de los pastores que él preparaba, de los misioneros, y los mandaba de Éfeso. Primero vas a ir a Filadelfia, luego te vas a ir a Sardis, luego Tiatira, luego Pérgamo, y te vas a ir hasta Troas, y luego te regresas predicando en la Odisea, en Colosas, y luego te vienes a Éfeso otra vez. O sea, les hacía una ruta, y en todos esos lugares habían iglesias que ellos tenían que ministrar. Y Juan cumple su obra no porque él tenía que ir a predicar a todas estas iglesias, sino porque formó discípulos para alcanzar la visión que Dios le había dado. Y sabemos que era de Dios la visión, no era de Juan, porque en Apocalipsis se confirma cuando él manda las cartas a las iglesias. Pero vean la reacción de cómo pudo haber sido la reacción de Juan estando en una isla que se llama Patmos, una isla que era volcánica. Allá estaba y Dios le habló en esa isla y le reveló el libro de Apocalipsis. Pero cuando le dijo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Bueno, dice Pablo, yo fui pastor allí, de seguro los va a felicitar, porque es una iglesia excelente, ejemplar y todo. Y entonces comienza a decirle a Dios que mira, que es una iglesia que sabe trabajar, que es arduo, que reconocen la doctrina de esta mujer. Y bueno, ahí le dice un montón de cosas bonitas, pero al final le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué duro para Juan ser el apóstol del amor, qué duro para él haber sido pastor de esa iglesia, y el Señor le sacó una radiografía a la iglesia y dice, ok, tus programas están excelentes, tu trabajo está excelente, eres una iglesia profesionalmente, wow, fantástica. Sin embargo, tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Y para Juan ha de haber sido duro escribir aquello a los que él había dejado encargado de esa iglesia. Entonces, aquí está el lugar de trabajo de Juan. Y pues vamos a ver estos últimos elementos. Dios está usando a los discípulos de Juan para cumplir la visión que Dios le había dado. Y aquella visión se cumplió en toda su extensión. Es más, algunos comentaristas creen que esas iglesias fueron usadas por Dios para describir la historia de la iglesia en los tiempos y que los discípulos tenían una visión bien definida. La iglesia del apóstol Juan era un semillero de líderes con visión para predicar el evangelio, en este caso con una visión en Asia Menor.
Eso es importante. Entonces, nuevamente podemos hacer la pregunta, ¿cómo estamos formando nuestros discípulos? ¿Cuál es la visión que tienen los discípulos? La que tú les estás dando. ¿Qué visión te ha dado Dios a ti? O tu maestro, el que te está formando, ¿cuál es la visión que te está dando a ti? A Pablo tenía una visión y todos los que trabajaban con Pablo tenían la misma visión que Pablo, porque él los había formado teológicamente, pero les había dado una visión. Y la visión de Juan el Bautista era una, la visión de Jesús era otra, la visión de Juan el Bautista, de Juan el Apóstol era otra, y la visión de Pablo era otra visión. Aunque la formación teológica era la misma, la visión es diferente dependiendo de lo que el Señor te está pidiendo a ti. Así vas a formar a tus discípulos que vienen atrás. Entonces, esta obra que hizo el apóstol Juan es un modelo de lo que nosotros debemos de hacer en este tiempo, de preparar discípulos, de formarlos, hombres que siguen a Jesús, pero que tienen una visión a realizar en su vida. Pueden decir ellos, yo trabajé y levanté esta iglesia, yo formé a estas personas, yo me preparé como maestro y desarrollé esto y bendije a mucha gente a través de la palabra y levantamos que un instituto, levantamos esto, hicimos lo otro, porque Dios por allí es la visión que nos está dando. Entonces, ese semillero de líderes, una vez Juan muere, a todos aquellos líderes que tenían la visión continúan adelante. La visión no dependía de Juan, la visión dependía de Dios. Y una vez removido Juan, la obra pues sigue adelante. Y esto es importante, que nosotros no preparemos seguidores nuestros, sino seguidores de Jesucristo. Por eso son discípulos de Jesús, pero con una visión que Dios nos ha dado. Y que vayan estos a impactar una sociedad, que eso es lo que queremos, impactar una sociedad, no con herramientas de computadora y todo eso, como le llaman ahora el marketing de la computadora. No, no, no. La idea no es eso, sino con el poder del Espíritu Santo. No es con materiales que son elevadísimos y caros y que vamos a sacar allí los CDs y los mensajes y todo. Poder del Espíritu Santo es lo que el Señor quiere. Pablo dijo, yo fui a predicar la palabra entre ustedes, pero yo no lo hice con sabiduría humana, sino que lo hice con poder del Espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y ahora la gente ya no cree en un mensaje solo, sino acompañado de un verdadero ejemplo. Y eso debemos de ser nosotros. La gente ahora exige, ¿cómo te ha cambiado a ti el evangelio? Porque si a ti te cambió, ok, yo quiero ese evangelio. Pero si tú sigues siendo el mismo de antes, entonces ese evangelio no te ha transformado a ti, pues no quiero ese evangelio. Sin embargo, ahí está nuestro reto, no solo conocer el mensaje, sino permitir que ese mensaje impacte nuestra vida y que el Espíritu Santo de Dios se esté manifestando en nosotros. Así que esto es los discípulos de Juan, allí los tenemos. Era una cantidad grande de discípulos que Juan estaba usando, les dio la visión y ahora pues ahí está ese ejemplo que nos ha dejado para que nosotros podamos seguir y cumplir nuestra misión. Bien, vamos a dejar el tiempo para preguntas y respuestas. Ya tenemos aquí el modelo de cómo trabajaba Juan, su ministerio de hacer discípulos y enviarlos. Los hacía y los enviaba y los recibía y los capacitaba, etcétera. Me imagino la iglesia de Éfeso llenísima de gente, pero conocedora de la palabra y buenos líderes. Ok. ¿Algún aporte, algún comentario que quieran hacer? Pues abran su micrófono y haga su comentario con toda libertad. Si Silvia nos avisa si hay alguna pregunta, si no, pues la vamos a hacer así directamente. Sí, directo, hermano, pastor. Ah, ok. Ok, gracias, Silvita. Ok, preguntas, pastor. Hermanos. Que aquí tenemos al hermano David. Sí. Por ahí había dejado un comentario, hermano, en el chat.
Sí. Acerca de lo que usted mencionaba, creo que es acerca de ¿cómo se llama? El sostenimiento, de la Sí. punto 4, literal ¿verdad? Sí. Y acerca de que usted mencionaba de que no recibían sostenimiento de, ¿cómo se llama? De los gentiles, gentiles. mencionaba usted. O de No los se no refiere creyentes. a inconverso, ¿verdad? Quizás se refiere a esto precisamente. Pues esa era la interrogante. Y agregar a eso también ahí que en ese aspecto, ¿verdad? Que usted mencionaba acerca de la forma como ellos se financiaban, digamos, sus viajes misioneros, pues que iban a una iglesia, pues y de ahí les recogían, pues creo, me llamaba la atención eso de que hoy, pues, el mal testimonio que se ha dado en cuanto al manejo de los fondos por parte de algunos pseudoministros del Evangelio, ha hecho que ahora aún el mismo pueblo de Dios muchas veces piense dos veces en aportar, ¿verdad? Para una obra misionera o para algún proyecto de alguna congregación, ¿verdad? Entonces, eso era lo que quería yo agregar, ¿verdad? Pero creo de que hermano, debemos de aprender a confiar siempre en nuestros ministros, ¿verdad? En los verdaderos siervos de Dios, ¿verdad? Y reconocer también a aquellos que son falsos realmente. Solamente, hermano. Exacto. Amén. Ok, hermano David, gracias. Recordemos el uso de la palabra gentiles. Al principio gentiles eran los no judíos, pero después la palabra se aplica a los no creyentes, porque como ya no son los judíos los que se suponen salvos, sino la iglesia. Entonces, una vez se forma la iglesia, todo el que no es miembro de la iglesia son los gentiles, los que no conocen a Cristo. Y en ese sentido es que se usa la palabra acá. Ok, gracias, hermano. Luego tenemos aquí al hermano Marco y luego Silvita. Sí, pastor, en todas partes he visto, o no es porque yo he recorrido todas las iglesias, ¿no? Pero conozco muchos hermanos donde existen misioneros, pero solamente los misioneros casi es de palabra nomás, porque salen de la iglesia, van y le dicen vayan a predicar para un lado, para otro, pero muchas veces no tenemos ni siquiera para el almuerzo. Y esa es otra. También yo escuchaba en un seminario que yo estuve una vez, un pastor, el maestro que estaba ahí, nos decía que la iglesia cuando no tiene misioneros o no, ¿cómo se llama? No hace misioneros o no envía misioneros, es una iglesia parásita. ¿Por qué? Porque solamente está esperando que los domingueros lleguen a todos los domingos, todos los días que hay, abren la iglesia, pues espera que llegue solamente la gente que pasa nada más. Y ellos se contentan con eso nomás porque muchas veces hay predicadores que sí se destacan en predicar, pues los utiliza bien el Espíritu Santo. Y entonces, pero ellos no se preocupan de buscar misioneros ni tampoco adiestrarlos como tales. ¿Sí? En mi caso, pues a nosotros sí nos dieron bastante, como se llama, conocimiento, pero me dijeron a mí, anda, monte Sinaí, y bueno, pues a mí no me dieron ni siquiera, dice, ¿sabe qué? Bueno, no, tampoco para el carro, ¿no? Porque va a decir, ¿sabe qué? Tú vas a hacer tal cosa. No, nunca me dijeron, vaya a hacer tal cosa, simplemente sabíamos que ahí teníamos que predicar la palabra y nada más, y el resto, Dios ha ido, cuando Dios también lo utiliza a uno, pues yo pienso que Él comienza llevándolo. Luego comienza a formarlo, le va diciendo qué es lo que tiene que hacer. Nosotros ahí lo que hemos hecho, las personas que estamos en ese sitio, pues hemos visto que lo que necesitamos, lo que necesita la iglesia. Y como yo ya tenía pues una escuela anteriormente pues de párvulos, comencé pues, con los niños, que comencé en un sitio, en otro, entonces comencé a trabajar con niños, entonces dije, bueno, pues voy a comenzar con los niños, pues. ¿Y para qué? Gracias a Dios me ha ido bien.
He trabajado con los niños y trabajo con los niños. Ahora ya los niños son jóvenes y los estamos discipulando. Qué bueno, hermano. Gracias por su testimonio. De tal manera que en pocos meses vamos a bautizarlos. Ah, Eso qué es lo que bueno. hacemos. Sí. Sí, sí, no, Por la gloria excelente. Y por la gracias por gloria de compartirnos, Dios. hermano, la visión que el Señor le ha dado, ¿verdad? Para trabajar con Sí, niños. porque yo Importante. realmente, o sea, no es que yo lo he hecho, porque somos un grupo. El pastor siempre me decía, Conde, tú estás trabajando bien, estás haciendo, no, le digo, pastor, yo pienso que es el grupo, no es uno solo, porque Sí, todos los 10 que comenzamos, pues bueno, ahorita estamos 8, hemos congeniado, somos, ¿cómo le digo? Decimos aquí en el Ecuador, somos uña y carne. ah, sí, sí. Entonces, no, ninguno tiene, como se llama, ambición de nada. Nosotros lo que hacemos es, yo lo que he aprendido en 5E lo estoy practicando allá y Sí. para la gloria de Dios, pues a mí me ha sido bastante favorable estar en 5E y estoy estudiando y todo lo que veo aquí lo veo y lo aplico. Sí, Porque sí. es lo que el Señor me ha puesto, pues lo que me ha puesto y lo que estoy aprendiendo, pues. Sí, Yo así es, me, hermano. sí, Y déjenme decirle algo, hermanito, y es que una de las cosas que enseña este libro de Tercera de Juan es la responsabilidad que tiene la iglesia de sostener misioneros. Pero hay algo interesante, y es que si la iglesia por alguna razón, por falta de visión o por falta de recursos, lo que sea, no cubre esa área, que el misionero no debe de preocuparse porque Dios siempre provee. sí, Y es lo sí, que ha eso pasado sí, con usted. sí, Aunque eso no le sí, dieron, quizás le dijeron, mire, aquí está este cheque o puede venir cada mes a recoger esta ayuda. No, pero cuando la obra es de Dios, la visión es de Dios, también los recursos son de Dios. sí, Y el eso hermano sí, no va a dejar de que usted no deje de hacer lo que el Señor le ha pedido, porque si es del Señor, la provisión va a venir juntamente con la visión. Así y que esto, y esto adelante, que, hermano, porque y esto Dios de le ha dado aquí, ahí. que lo que le voy a decir que sirva como un testimonio, pues de que cuando yo estoy trabajando para la Viña del Señor, yo digo así, cuando estoy trabajando con los niños, cuando yo invierto en los niños, yo a veces llevo las copias como será ahora, Sí, comencé a sacar un poco de folletos que son para discipular a los niños, a los jóvenes, sí, y compro las hojas para darle a los niños para que hagan las pinturas y todas esas cosas. Oiga, cuando sí, nosotros, como se llama, invertimos en la Villa del sí, Señor, créamelo, que no me falta trabajo. No sí. me falta trabajo. En que Y sea esa para es la tirarme, palabra, hermano, invertir. Esa es la palabra correcta, sí, invertir en el aunque reino me tire de de 5 Dios. metros de altura, pero sigo adelante. Así es, hermano, el Señor lo agarra en el rebote. Sí, y mire, porque yo pienso que eso de ahí era para más. Sí, sí, A no, mí, definitivamente, sí, sí, yo estoy era para más. sorprendido, hermano. Sí. Sí, yo con la Gracias, bendición de hermanito, Dios. que nos comparte. Vamos a darle oportunidad a Silvita. Gracias. Por favor, Silvia. Y gracias, hermano Conde, por comentarnos. Hay una pregunta en el chat que dice, ¿las Sí. 7 iglesias de Apocalipsis fueron fundadas por Juan el apóstol o por el apóstol Pablo? Bueno, la fundación recordemos que fue en su primer viaje que Pablo hizo, pasó, aunque no por todos esos lugares que es donde están ahora las iglesias, donde estaban en ese momento las iglesias, pero fue estableciendo, por ejemplo, de donde sale Timoteo es Listra, pero pues ahí no se levantó ninguna iglesia y ahí estuvo Pablo trabajando. No se levantó una iglesia, tampoco aparece una iglesia llamada Listra en Apocalipsis, sino que estas iglesias, algunas de ellas, se estableció, como dice el mismo Pablo enseña en Corintios. Recuerden que uno llega y siembra, otro riega y otro cosecha. Entonces, puede ser que no vamos a decir que todas son 100% de Pablo o 100% de Juan, pero sí Dios fue levantando esas iglesias y se trabajaron. Pablo en sus viajes misioneros siempre pasaba por ahí, pero aunque dejó sembrada la semilla,
sabemos que quien verdaderamente la trabajó y estableció y trabajó duro en esa zona fue Juan. Pero igual no, hay muchas iglesias que surgen débiles quizás o fuertes, pero al inicio, y luego las agarra otro líder y las levanta. Quizás en este caso lo que podemos decir es que obviamente es el Espíritu Santo quien trabajó allí, pero aunque no tenemos evidencia, ¿verdad? Cuando vamos al texto, por ejemplo, Tiatira, no sabemos que Pablo haya hecho una obra en Tiatira, ni aparece en Éfeso, en Hechos, el paso de estas iglesias ahí. De repente aparece que ya hay unas iglesias y Juan tiene que ministrar, pero algunas no podríamos asegurar que Pablo las levantó y en otras no podemos decir que no fue Pablo, ¿verdad? O sea, porque no tenemos la información, pero sí podemos decir que Pablo ministró la zona y que Juan trabajó duramente en esa zona, pero no podemos darle una autoría a cada una de las iglesias. Este es de Juan, este es de Pablo, sino es un trabajo que el Espíritu Santo fue haciendo y por años en esa zona. Los viajes de Pablo en esa zona, recordemos su primer viaje misionero, solo fue en esa parte de allí, aunque no llegó hasta al otro lado allá por ya en la costa pasando a Europa, no llegó hasta allá Pablo, sino que fue ahí por Listra, Iconio y luego se regresó. Derbe, esa zona, y luego se regresa. En su segundo viaje misionero sí ya llega hasta allá, pero no pasa por algunas ciudades donde se menciona en Apocalipsis que hay iglesias, ¿verdad? Así que no tenemos toda la información para decir, esta la levantó Pablo, esta Juan, porque de hecho, aunque en este momento solo se asocian con Juan esas iglesias, tampoco podemos decir que fue Juan el que las levantó. Por ejemplo, en el caso de Tercera de Juan, la iglesia a la que llegan los misioneros, en el caso de Demetrio, es a la iglesia de Gallo. Pero ¿quién levantó esa iglesia? Pues la levantó Gallo, porque Gallo fue el que comenzó a trabajar ahí. No fue Juan ni tampoco fue Pablo, pero ahí es un punto donde llegaron a predicar y es la iglesia que Gallo estaba levantando. Así que en este caso ni fue uno ni fue el otro, pero a lo mejor ambos de alguna u otra forma ayudaron para que estas iglesias se levantaran, ¿verdad? No sé si contestamos completamente o todavía queda alguna duda. Kenneth, ¿cómo ves, Kenneth? Sí, no, es que como estaba aquí con mis hijos, entonces ellos me estaban preguntando eso y les dije que le preguntaran a usted, entonces me dijeron, escriba usted la pregunta. Sí, no, está bien, hay que, si toda la familia está escuchando la clase, hay que darle oportunidad para que hagan preguntas también. Sí. Gracias, Kenneth, bendiciones. Con mucho gusto, mi hermano, igual a usted, gracias por la respuesta. Sí, con gusto. Ok, ¿alguien más que tenga alguna inquietud, algún comentario que quiera hacer o una pregunta? Yo creí que tú ibas a hacer la pregunta, Silvia. Don Reinaldo. Sí, hermanito. Ahí en la Tercera de Juan se hacían cargo, ¿verdad? Del misionero. Sí. ¿Qué pasa cuando el misionero llega a un lugar donde nadie lo espera? O sea, o que no hay una iglesia plantada o que no conocen del Señor, pues así ¿me entiende? Sí. Bueno, en este caso de Tercera de Juan no tenemos una descripción de que a alguien le haya pasado así, porque ellos iban como de punto a punto, iban de tal iglesia a tal iglesia y a tal iglesia. Entonces, pero como decíamos, a lo mejor alguna vez existe la posibilidad de que en el paso del misionero encontraron una familia que los recibió así de esos encuentros divinos que Dios hace y que usted es misionero, sí, bueno, yo soy también cristiano, pero aquí no hay nadie, ¿por qué no se quedan unos días? No sé. Una casa puede darse algo así. Ajá, exactamente. Puede darse casos, que se hayan dado casos así, y aquel lugar se convirtió ya en un punto de paso de los demás misioneros,
y a lo mejor hasta una obra se pudo haber levantado ahí. No lo sabemos, solamente yo estoy como especulando, ¿verdad? Porque no hay un texto que nos lo confirme. Pero sí, podríamos decir que el Señor se manifestaba en todo el viaje de los misioneros. A mí me ha tocado hacer viajes misioneros también. De hecho, la obra que hacemos es una obra misionera y Dios nos ha dado contactos increíbles, o sea, ha hecho cosas hermosas, muy bonitas, que yo digo, bueno, Dios preparó a estas personas y nos preparó aparte a nosotros para poder encontrarnos. Y son cosas muy, muy interesantes, muy bonitas que suceden en el cristianismo, así como Felipe no tenía en sus planes evangelizar a un etíope, pero en los planes de Dios sí estaba. Y aquello sucedió. Aquello se dio y no tenía planes de ir a Soto, pero de repente apareció en Azoto. Dios lo trasladaba. Así que cosas como esas Dios hace en nuestros ministerios y debemos de estar abiertos para que aprovechemos esas oportunidades cuando se presenten, porque se le llama eso encuentros divinos, cuando Dios prepara a una persona y al predicador o al evangelista y los une. Allí Dios tiene el propósito de hacer cosas grandes. En una ocasión nosotros fuimos a una playa y nos dijeron que fuéramos a orar por una señorita que estaba enferma. Llegamos a la casa y la señorita estaba en una hamaca. Y pues llegamos allí, varios, nos pusimos alrededor de la hamaca y oramos por la salud de esta señorita. La señorita estaba muy, muy grave, y ya llevaba bastante tiempo enferma. Y oramos, y después de la oración, pues ahí compartimos un poquito de pan con café, y luego platicamos, al final ya nos fuimos, y nunca más volvimos a ese lugar. Sin embargo, allá por los años, la persona que nos invitó a ir a ese lugar, nos dice que desde nuestra visita, comenzaron a reunirse en la casa de esta chica porque ella se sanó, y comenzaron a reunirse, y ahora es una iglesia bien establecida, que podríamos decir, pues, ¿quién levantó la iglesia? Pues no, yo no puedo decir que yo levanté la iglesia, ni los que estamos allí, a lo mejor fue ella, quizás, el espíritu, o no sé qué otro líder, pero allí nosotros no teníamos pensado ir, y llegamos, pero Dios tenía pensado que llegáramos, y se levantó una iglesia, ¿verdad? Ese es un lugar allá, creo que se llama San Marcelino, allá es en la costa, allá en El Salvador. Y esa iglesia se levantó. Y por cierto, es de la zona de donde salieron los famosos futbolistas de fútbol de playa. Justamente nos tocó jugar con algunos de ellos, a lo mejor cuando ellos comenzaban, que por cierto nos pegaron una buena goleada, ¿verdad? Porque eran muy buenos. Entonces, pero esa iglesia se levantó y nosotros ni idea de lo que Dios estaba haciendo, pero Dios prepara esos encuentros divinos. Y suceden cosas maravillosas cuando uno está haciendo la obra del Señor. Gracias, hermano, por su pregunta. Don Reinaldo, sí, bueno, nosotros con el ministerio Sonrisas del Cielo siempre nos sucedía algo bueno. Sí. Sí. Ajá. Fuimos a una fiesta, un lugar de niños muy humildes, y recogimos regalos. Una compañera fue la que me llevó, que conocía el lugar, y fui con mis hijas y mi esposa y todo, y sí, terminamos como a las, bueno, íbamos preocupados de que no alcanzaran los regalos. Se le dieron regalos a todos los chiquitos, y en las noches andábamos en la microbús y nos metíamos a las calles y sonábamos los pitos, salían los chiquitos y les dábamos juguetes, y les dábamos juguetes, y les dábamos juguetes, y alcanzó, yo no sé, pero nos dieron la multiplicación de los juguetes. Y a esa hora no teníamos dónde quedarnos. Y entonces ya empecé a pensar en esos días, ¿dónde nos vamos a quedar nosotros? Y en eso llegó un señor y me dijo que estaba muy agradecido porque... active su micrófono, hermano Oscar. En eso se me acercó un señor y me dijo que estaba muy agradecido por
por toda la actividad y todo, que él no tenía nada para sus chiquitos y que él cuidaba una casa de un estadounidense, que ellos solo venían una semana al año al país y que ya habían venido, que si queríamos nos podíamos quedar ahí. Oh, qué bueno. Mi hermano nos llevó, vimos la casa de cemento, una casa, digamos, normal, ¿verdad? Sí. Pero era la casa de él y abrió un portón gigante. Mire, era una mansión en el pico de una montaña. Sí, sí. Y llega y me dice, me imagino que tiene que estar muy cansado, ¿verdad? Y le digo, sí, estoy bastante agotado. Voy a ponerle el jacuzzi en la habitación principal, quédese usted. Qué bueno. Y después me dijo, vea, si quiere se quedan hasta unos días aquí vacacionando. Sí. La casa tenía hasta piscina, de todo. Wow. Sí, sí. Y nos pasó eso y también fuimos a otro lugar. No fue así una mansión, pero fue muy similar porque no teníamos que dormir en el piso y creo que Maureen estaba muy bebé y todo, pero no importaba, nos íbamos a quedar. Pero el señor llegó y me dijo, vea, igual me dijo, yo alquilo unos apartamentos de unos estadounidenses y tengo uno desocupado, si quiere puede pasar allá la noche. Y ahí pasamos súper cómodos, con aire acondicionado y todo. Wow. Y al día siguiente nos despertó a las 7 con gallo pinto, huevos, café, salchichón, de todo. Me está dando hambre, hermano. Sí, sí. Siempre nos pasaron cosas bonitas. Y nos fuimos así, sin saber qué iba a pasar. Ajá. No, el Señor da unas sorpresas preciosas, hermano. Cuando uno se dedica a servirle a Él, suceden cosas maravillosas, porque Él realmente dice, ¿no? Que cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Y si no hay provisión de personas, Dios mismo va a abrir la opción para que la pasemos bien. Eso está bien claro. Y a veces Dios se manifiesta grandemente. Yo fui a una conferencia, a una iglesia, y era una conferencia de 4 días. Yo tenía que estar predicando los 4 días. Cuando terminamos el primer día, me dice el pastor de la iglesia, hermano, junte 2 bancas y duérmase temprano, me dice, porque esa iba a ser mi cama, las 2 bancas. Y levántese temprano porque las hermanas vienen temprano a hacer la comida. Y entonces, bueno, esa fue mi cama, así me atendieron esa vez, pero qué bonito, con gozo, con alegría, desarrollamos los 4 días, ahí se hizo la obra. No había jacuzzi como te trataron a ti, pero el gozo del Señor siempre estuvo presente. Así que no nos preocupemos que si no son 2 bancas unidas, va a ser un lugar como el hermano Oscar, pero cuando hacemos la obra del Señor, Él se manifiesta. ¿Alguien que quiera comentar, hermanos? Sí, hermano. Sí. Cuando usted hablaba acerca de las personas precisamente llamadas al campo misionero, ¿verdad? A veces hay personas que, como dice usted, no sienten una carga por determinado lugar, sino que dicen que la sienten por un país o por una región, y a veces más por comodidades, porque también hay gente que dice, siento la carga, pero solo la sienten a veces en las ciudades, y no necesariamente en un lugar retirado, como un pueblo, un lugar más alejado. Y eso pasa muy común, porque a veces se buscan las comodidades y no necesariamente la parte del llamado. Ahora, hay personas también, hermano, que dicen que tener un llamado misionero y tal vez no están ni siquiera involucrados ni en el ministerio de evangelismo de su iglesia. Entonces, no podemos decir de que hay una carga
¿verdad? Por un determinado lugar, cuando la carga debe de empezar por el lugar donde está sirviendo actualmente, involucrarse con la iglesia, trabajar con esa parte evangelística que la iglesia mantiene, y ahí es donde se ve si realmente hay una carga por las almas, porque la carga en sí no es por un lugar, sino por las almas que se están perdiendo, ¿verdad? Esa debe ser la carga que debemos de tener. El lugar geográfico es lo de menos, ¿verdad? Si no es las personas, las almas que están cada día perdiéndose, cuántas personas mueren sin conocer del Señor. Entonces nuestra carga no debe de ser, y esto es una carga que deberíamos de tener todos los cristianos, independientemente de que sea con un llamado misionero, y es la gran comisión, ¿verdad? Hacer el evangelismo por pensar en las almas que día a día se pierden. Sí. Gracias, Wilfredo. Sí, eso es algo que hay que analizarlo, y eso es parte de lo que le corresponde a los líderes de la iglesia, evaluar la motivación y la capacitación, y no mandar a nadie que no tenga las credenciales de las que hemos hablado, porque si no, pues sucede lo que Wilfredo comenta. Gracias, Wilfredo. Hermano Ariosto, por favor, pásale. Activa tu micrófono, Ariosto, para que te escuchemos. Bien. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. No sé si ya lo comentaron, los discípulos del Señor eran misioneros también, ¿verdad? Sí. ¿Cómo se les puede llamar a ellos? Sí, el Señor también los enviaba a predicar de 2 en 2, los mandó a predicar, hicieron obra misionera también. Sí, y sale por lo que les decía, pues usted no va a llevar nada. ¿Sí? Ajá. Usted no va a llevar nada, ¿verdad? No va a llevar nada, hasta ni agua, o sea, usted no va a llevar nada, o sea, por eso les decía, pues, id al mundo y predicar el evangelio, ¿verdad? Porque hay los misioneros de ahora, hay algunos que son pagados, los misioneros de ahora, hay algunos que trabajan por fe, ¿verdad? Que ellos saben que a donde va está la mano poderosa de Dios. Pero hay otros, no, es que necesito tanto para ir a misionar a tal lugar, ¿verdad? En estos tiempos. Pero en aquellos tiempos yo reflexionaba, el Señor Jesús los mandaba, inclusive ellos ni sabían a dónde iban a ir, ¿verdad? Pero ellos iban a enfrentar a cualquier problemática que encontraran en el mundo. Estamos bien así, ¿verdad? Sí, exacto. Así es. No, y es un envío de fe. A mí me llama la atención porque en Mateo 28, 19 y 20 no aparece el financiamiento, solo aparece la instrucción de ir y predicar el evangelio, hacer discípulos, bautizarlos y enseñarles y todo. Pero ¿cómo? Eso cuesta dinero. Hay que financiar todo eso. Pero el Señor es el que va a proveer y la salida es por fe. Y Dios es el que bendice. Y sí, como hemos dicho, nunca nos va a dejar. Si el Señor es el que nos envió al ministerio, nunca nos va a dejar. Y cuando no quiere decir que no vamos a pasar pruebas, sí, las vamos a pasar, pero las pruebas vienen únicamente para darnos cuenta de que no estamos solos, que el Señor está con nosotros. Y siempre va a haber comida en nuestra mesa, y siempre va a haber paz en nuestro hogar, y siempre va a haber obra que realizar, y siempre vamos a ver resultados hermosos, frutos dignos de alabanza al Señor. Está bien, Ariosto, gracias. Gracias. Muy bien, sí. Muy bien, hermanos, entonces, gracias por sus preguntas, gracias por su participación, porque esto es una bendición el estar aprendiendo. Nosotros hicimos una obra misionera también ahí con el hermano Miguelito, que ahí lo tenemos presente, y él fue el gallo para nosotros. Muchas veces él nos atendió ahí en su casa y súper bien nos atendía el hermano ahí, ¿verdad? Es muy similar a lo que nos decía el hermano Oscar, ahí con la playa enfrente y nos decía, usted dígame cuántos cocos quiere que le baje y se los bajamos. Y ahí nos bajaban coco y comíamos pescado. Bueno, una cosa hermosísima, ¿verdad? Hacer la obra del Señor. El Señor da unas cosas hermosas, sorprende, y al que atiende como gallo, Dios le va a dar mucho más todavía. Bien, vamos a orar y le vamos a pedir a Miguelito que nos dirija en oración, por favor. Bendito Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta noche por cada una de estas enseñanzas, Señor, que tú nos permites.
el poder recibir de parte de nuestro hermano Nelson Reinaldo. Gracias, Padre, por la amistad que por años hemos mantenido y por Amén, todo lo sí. que Él nos ha compartido, ha enseñado en nuestra vida personal, nuestra vida ministerial, como lo sigue haciendo hasta este momento. Gracias por usarle y gracias, Padre, porque en su corazón nace siempre esa oportunidad de poder compartir tu palabra, de poder enseñarnos, permitir que tu palabra nos moldee, que sea ella la que hable, Señor, a nuestra vida para desarrollar ese ministerio que tú has puesto en nuestras manos, como también nuestra vida personal. Bendice, Padre, a cada uno de los participantes. Bendice, Señor, cada uno de estos grupos que tú has permitido que se formen y que seamos, Señor, bendecidos siempre por tu palabra. Bendiciones, Padre, para nuestro hermano Nelson, como para su esposa, sus hijos, y gracias por estos grupos, Dios, en los cuales está presente siempre esa necesidad de poder aprender de tu palabra. Bendícenos en esta noche, Señor, más de lo que nos has bendecido. Permite que haya un buen descanso, placer, Padre, en aprender de tu palabra y que tú animes siempre y nos des fuerza, ánimo para poder hacer la obra tuya. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. 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 Gracias, Miguelito, Amén. y saludos a la familia por allá. Vamos a tomarnos la foto. Abran sus cámaras si tú quieres que aparecer allí sonriendo. Vamos a disfrutar también este tiempo de mostrarnos y la foto. Hoy sí, ya Silvita ya abrió su cámara. Bien, vamos a contar hasta 3 entonces y vamos a la foto. Ok, 1, 2 y 3. Muy bien, vamos con la otra. 1, 2 y 3. Bendiciones. Qué bueno, Andrea, gusto de saludarte. Dios Me alegra bendiga a verte. todos. Sí. Pastor. Dios Saludos. Bendiciones a todos. Nancy. Gracias, Miguelito. Tienes bendiciones. Adiós, Rosy. Gracias. Pau, Silvita. Bendiciones, hermanos. Gracias, hermano Ricardo. Adiós, adiós.